¿Qué fue lo que pasó, Nicolás? Porque en aquel entonces uno iba con las valijas llenas de droga por el aeropuerto, entraba a Estados Unidos y no pasaba nada. ¿Qué fue lo que pasó para que empiece esta lucha supuestamente del Estado para con Pablo? El problema grave empieza a generarse cuando empiezan a sacar los dólares. No era ni siquiera el tráfico de estupefacientes, porque como lo decís vos, tenés el conocimiento de aquella época. La gente salía con la valija con 1 kilo de cocaína y llegaba a Estados Unidos y no había ningún problema. El problema es cuando se empieza a vender, que ellos empiezan a consumirlo y que empieza a generar mucha rentabilidad. Entonces el dinero llega a Colombia y esos dólares empiezan a salir de Estados Unidos, es lo que les chocaba. Cuando el dinero llega aquí a Colombia, pues para el gobierno norteamericano eso es un problema muy grave. Ahí empieza a generarse el primer proceso de extradición de colombianos. Entre los tres primeros que se van está Botero, Hernán Botero, que era dueño del Atlético Nacional, a ustedes que Mm. les gusta tanto el fútbol allá en Argentina. Y el segundo era Marcos Cadavid, una persona que lavaba dinero, pero eso no era ni siquiera penado en Colombia. Y ahí empieza una guerra muy impresionante, la guerra de la extradición por orden de los Estados Unidos para que todos estos personajes que tenían que ver con el narcotráfico fueran llevados a los Estados Unidos. Claro, es muy diferente lo que se vivía en aquella época a lo que se vive hoy. Claro. Hoy en día llegan los narcotraficantes a Estados Unidos, cuadran con 5 millones de dólares y en 4 años están afuera, viviendo en los Estados Unidos y disfrutando las grandes fortunas que amasaron a base de narcotráfico. En aquella época no, En aquella época no. era totalmente diferente. ¿Y qué fue lo que molestó tanto, más allá de los dólares que tu tío o que Pablo Escobar empezó a sacarle a Estados Unidos? Por ese simple motivo empieza la guerra. ¿Colombia qué hacía? No, no. Yo creo que la guerra empieza exactamente el día que el periódico El Espectador, en unión con Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia en aquella época, se van en contra de Pablo, muestran a, al pueblo colombiano quién era Pablo Escobar, que había estado capturado por narcotráfico y que ahora estaba metido dentro de la política. Y que después Pablo, por venganza de eso que le habían hecho, lo manda a asesinar. Cuando muere Rodrigo Lara Bonilla, empezó el acabose de lo que nos tocó vivir a nosotros, de los años de gloria y de pasarla bien, a empezar a pasarla muy mal. Es decir, podemos decir que el atentado y el homicidio de Lara Bonilla sí se le adjudica a Pablo. Rodrigo Lara Bonilla sí, fue mandado a asesinar por orden directa de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Rodrigo Lara Bonilla. ¿Cuántos hay en la lista? De muertos de Pablo, Mm. eso yo creo que es totalmente imposible saberlo. Es imposible saberlo. Sí, es muy difícil. En Argentina se habló mucho de su jefe de sicarios, de Popeye. Mm. ¿Quién era Popeye? No, Popeye era un personaje que en las largas madrugadas al lado de Pablo, Pablo era una persona que nunca se acostaba antes de las 4 o 5 de la mañana. Era el que nos hacía el café y fuera de eso nos hacía reír cuando no había nada de qué hablar. No, era lo que nosotros tenemos que Ahora, era el jefe de sicarios. no, 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 F. Sicario no. Habían personas eh, que estaban al lado de Pablo que eran verdaderos sicarios. O sea, verdaderas personas que tenían la capacidad y el liderazgo. Popeye nunca tuvo un combo. ¿No tuvo? Un combo. Un combo es un grupo de gente que trabaje para ellos. Ah, ¿no? Para él no. Popeye era un simple conductor. Claro, fue el que más pagó años porque se fue de sapo, como decíamos nosotros en aquella época. Se fue a hablar más de lo que tenía que hablar. Lo aislaron porque tuvo muchísimos problemas.
en ese tiempo de aislamiento se leyó toda la historia de todos y cada una de las personas que trabajaron con Pablo, los expedientes de lo que le habían hecho, y después cuando salió, teniendo el conocimiento de esos expedientes, lo que hizo fue apropiarse de esa información para querer convertirse y convertirse en lo que se convirtió, que hoy pues nos tocará a nosotros salir a quitarle ese mito que se quiso montar encima y que no le pertenece. ¿Y eso lo marcaba Pablo en su momento, quién era y qué lugar ocupaba cada uno en la organización? No, yo creo que más dentro de del proceso del cartel de Medellín o de Pablo y la gente que trabaja con él alrededor, eran los barrios que se manejaban. Entonces, por decir algo, estaba el Chopo que manejaba Itagüí, La Estrella, estaban los otros que manejaban Bello, estaba por de algo el primo mío que manejaba acá el barrio Aranjuez. Era eso, pero así que uno dijera es que este es el jefe de jefes y este da una orden y los otros obedecen. No, el único que da una orden es la persona que usted trajo pintada en el cuadro que me trajeron de regalo, Pablo Escobar. Pablo Emilio Escobar Gaviria. ¿Se podía sacar cocaína de Colombia sin la orden de él? Por ejemplo, un dealer cualquiera empezar a vender sin la autorización de él. Sí se podía sacar, sí podían empezar a hacer eso, pero cuando tenían ya la capacidad económica, tenía que empezar a colaborarle al cartel de Medellín. Es decir, tenías que trabajar sí o sí para él. Podías ser un tipo sucursal, pero siempre con el aval de Pablo. Podemos llamarlo de esa manera, sí. Podemos llamarlo de esa manera que fuera el aval de Pablo para poder trabajar. Pero yo creo que más era la necesidad de las otras personas de poder tener a alguien que pudiera económicamente suplir rutas de narcotráfico que necesitaban muchísimo dinero para poder generarlas y que el único que tenía ese poder económico y que podía colaborarles con eso era Pablo Escobar Gaviria. Viendo o leyendo un poco, en un momento, el primer homicidio adjudicado a Pablo fue Carlos Echeverría, ¿puede ser? Creo que es Pablo, Pablo, Pablo no Carlos. Echavarría, creo que ese es el nombre. Sí, se habló mucho de eso. E incluso en cierta oportunidad me tocó conocer una persona ya de muy avanzada edad que subió a la catedral y hablaron y tocaron ese tema. Ese es un tema que a lo mejor puedo tener un lapsus mental y estar equivocado Claro. sobre la persona que estamos hablando. No tengo en la cabeza todo, pues como decir, para poderlo tener ahí a disposición, sobre todo en esa época, que creo que haber sido como en el 74, tendría yo 4 años o tal vez 5.